Saludos, yo soy Miguel Ángel Pérez Pirela. Hoy vamos a hablar del tema de la generación, manipulación e uso de la información en el contexto de la crisis post-pandemia y de las transformaciones en nuestras sociedades y las desigualdades preexistentes. Vaya si cuando se habla del origen, de la generación, del acceso y de la manipulación de la información, nosotros estamos planteando un problema evidentemente de desigualdades sociales. Es decir, al mismo tiempo estamos colocando sobre el tapete el tema de la información y de la veracidad de dicha información. Y esto nos coloca en un contexto cognoscitivo, incluso de epistemología o filosofía del conocimiento. ¿Cuál información? ¿Desde dónde se genera? Y si esta información presupone una prerrogativa fundamental, que es la de verdad. Entonces, en un primer momento existe un componente epistemológico, insisto, pero más tarde, cuando nosotros hablamos del acceso y de la manipulación de la información, entramos nosotros en un contexto ya de filosofía política y de filosofía moral, de filosofía ética, porque la información estructura incluso no solamente las sociedades, sino la cosmovisión de las sociedades mismas. Y es esta doble vertiente que precisamente entonces caracteriza esta cuestión, la cuestión epistemológica y la cuestión filosófico-política o filosófico-moral. Comencemos con el tema de la verdad. Normalmente una de las definiciones más aceptadas, por así decirlo, de la verdad en la filosofía la define como veritas, verdad, es adequatio intellectum ad res. La verdad sería entonces algo así como la adecuación de intellectum, es decir, lo que yo tengo en la cabeza, ad res, cosa. La adecuación de mi idea, de lo que yo imagino que es la cosa y la cosa. Esa correspondencia vendría a darnos una idea general, aproximativa de la verdad. Es decir, se nos coloca el hecho como paradigma de la verdad y la imagen o la idea que yo tengo sobre el hecho y esa adecuación como sustento y fundamento último de la veritas, ¿no? de la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la res, la cosa, en latín, no existe o no preexiste al momento de mi relación cognoscitiva con ella? En otras palabras, y aquí voy a entrar al texto de Paul Virilio, Ciudad Pánico, y me voy a fundamentar sobre este artículo que publicamos nosotros en la revista de estudios transdisciplinarios Armas de comunicación masiva en la era de globalización. Paul Virilio habla entonces de el hecho que en el mundo contemporáneo se puede hacer a menos incluso del hecho, de la cosa, porque el origen de la información ya no es la realidad, ya no es lo que ya no es eso que llamamos la res, sino ahora es el acontecimiento. Es decir, que la verdad de la cual se habla en la información, según Paul Virilio, hoy es creada a través de lo que él llama el acontecimiento. El acontecimiento. En otras palabras, se cambia el hecho, se cambia la realidad, y en su lugar se coloca el acontecimiento. Esto evidentemente con el fin de propiciar eso que él llama la infowar, la infoguerra. Él habla que
Según Virilio, tres son las dimensiones que a lo largo de la historia se han privilegiado a lo interno de las guerras. Primero, la dimensión de masa, que constituye el elemento fundacional de las murallas, armaduras, legiones. Es decir, la guerra era entonces estructurada a partir de un choque frontal de masa versus masa. Después él habla de la energía. Más tarde, dice él, el elemento fundacional de la guerra deviene la energía estructurada a partir del movimiento propio de catapultas, arcos, pólvora, artillería y bomba. Es decir, la energía. Pero en un tercer momento, y en este es su libro, Ciudad Pánico, él ve reflejada una tercera dimensión de la guerra, y es precisamente la dimensión de la información. Como ustedes notan, los dos primeros elementos, masa en un primer momento y más tarde energía, son elementos que tienen que ver con la física. La información como dimensión actual de la infowar, de la infoguerra, escapa a los límites físicos, vamos a decir así, y plantea entonces la guerra desde un punto de vista, vamos a decir así, epistemológico, comunicacional y, diría yo, incluso político, entendiendo la política como lugar de la palabra. Mientras que en un primer momento hay masa, en un segundo momento energía como fundamentos de la guerra, ahora parece ser la palabra, la dimensión que caracteriza las guerras que se dan, y diría Paul Virilio, en nuestras ciudades. Y aquí entonces uno yo una vez más el argumento epistemológico con el argumento político. Paul Virilio habla de la guerra contra los materiales, que era lo que se planteaba en un primer momento y que ahora es superada por la guerra contra, importantísimo, lo real. Lo real. Si en un primer momento con la masa y la energía se trataba de una guerra sobre lo material, ahora se trata de una guerra sobre lo real. Entendiendo entonces la realidad, y volvemos a la definición primera de veritas, de verdad, como adequatio intellectum ad res. El problema es que ahora el intelecto no va a adecuarse a la cosa, a la res, sino que la va a crear. Y aquí empezamos a dar entonces nosotros respuesta a la generación de la información. Incluso antes de plantearnos el problema mismo del acceso a la información, ya la generación que surge de la misma está fundamentada en una lógica bélica contra la realidad, contra la res. Y evidentemente esto implica entonces que la generación va a estar caracterizada ya por una cierta manipulación, por una manipulación de puntos de vista, por una manipulación incluso de cosmovisión, que entonces destrona a la realidad y la convierte en acontecimiento, y evidentemente el acontecimiento juega en pro de aquel que lo está creando. Y entonces el acontecimiento que fundamentaría ahora la información parte de una, y esto es una palabra fundamental, desrealización. Es así entonces como Paul Virilio habla de la infowar y de los resultados que esta infoguerra tiene precisamente en las democracias. Se trata de una democracia cuya amenaza no es solo la de una democracia de opinión que reemplazaría, dice Paul Virilio, a la democracia representativa de los partidos políticos. No, el problema es aún mayor. El problema es que nos encontramos ante la, cito textualmente a Paul Virilio, desmesura de una emoción colectiva a la vez sincronizada y globalizada, en la que el modelo podría ser el de un teleevangelismo
político. Pero atención, el autor deja en claro que este tipo de democracias, y la coloco yo entre comillas, no tiene nada que ver con la célebre democracia de opinión, ni tampoco con la política del espectáculo, denunciada por sociólogos como, por ejemplo, Christopher Lasch en su libro La cultura del narcisismo. Nos encontramos entonces en la era de una, y cito a Paul Virilio, era de una sincronización de la emoción colectiva que por su peligro y actualidad es evidentemente necesario definir. Estamos hablando nosotros entonces de una información que no tiene como vocación la descripción de la realidad, aunque dicha descripción pueda ser subjetiva, determinada por factores culturales, políticos, económicos, ni siquiera es el problema. El problema ahora va más allá y crea a partir de la desrealización, es decir, de la guerra contra la realidad, como lo acabamos de decir, una especie de dictadura de la emoción, de la emocionalidad colectiva y sincronizada. En otros muchos capítulos de esta historia, en los cuales los más medias han yuxtapuesto la emoción a la realidad a través de la creación de un evento. Palabra fundamental, evento que viene creado de forma ficticia y que evidentemente crea un impacto en los espíritus, en la colectividad, en la ciudad, que termina convirtiéndose en una ciudad pánico. Cito textualmente ahora a Christopher Lasch en su libro The Culture of Narcissism, la cultura del narcisismo. Dice Christopher Lasch: ciertos espíritus delirantes intentan provocar, importante esto, el accidente de lo real a cualquier precio, ese choque frontal que volvería indiscernibles verdad, veritas, y realidad, res, la llamamos aproximativamente al inicio de esta clase. Insisto, ciertos espíritus delirantes, dice Christopher Lasch, intentan provocar el accidente de lo real a cualquier precio, ese choque frontal que volvería indiscernibles verdad y realidad mentirosas, o en otra palabra, que pondrían en práctica el arsenal completo de la desrealización. Y en este sentido, vamos a citar a Dubois, quien dice: asistimos a una deriva consumista en la que se adquiere una opinión como se compra un detergente. La información se convierte sin más entonces no solamente en un evento realizado a propósito, sino que además es un evento cargado de opinión que se presenta a los usuarios y a las usuarias como simple merchandise, que puede ser adquirida o comprada según el gusto. La creación entonces de una información que vende la realidad y la opinión sobre la misma, es decir, el hecho, el evento, como un producto que va a ser consumido por aquellos a los cuales simplemente les guste, a través de una sincronización de los sentimientos. Esto entonces nos pone en cuestión desde el punto de vista también epistemológico, ¿sí? Porque la mentira entonces sería el fundamento de la información, aunque ahora no queremos llamarla mentira, sino posverdad.
Y aquí viene un aspecto fundamental en la generación, acceso y manipulación en el uso de la información, que ahora se vende bajo el semblante de la posverdad. Ahora, posverdad es lo mismo que mentira. Pues no, pues no. Se trata única y exclusivamente de un apelativo o casi de una moda epistemológica para trasvestir, disfrazar a la mentira de nuevas categorías. No, no, no. Escuchen esto. La intuición más contundente que nosotros queremos avanzar es entonces la de un mundo fundado no más en la verdad, veritas, sino en la mentira construida, creada, forjada en vista de intereses particulares. Mentira que estructura una guerra de la información que tiene como principal vocación, cito textualmente, aniquilar la verdad de un mundo común. Aniquilar la verdad de un mundo común. Es exactamente lo que, insisto yo, con autores como Christopher Lasch o como Charles Taylor o como Robert Bellah, tres autores muy cercanos al llamado comunitarismo contemporáneo, dice, hablando por ejemplo del individuo narcisista, individualista contemporáneo, dice, el problema no es que sean narcisistas, pues el narcisismo ha existido en todo tiempo y lugar. El problema es que el individuo contemporáneo esté llamado como criterio teleológico, como objetivo, como fin, el hecho de ser narcisista. Lo mismo y lo propio podemos decir desde el punto de vista epistemológico de la posverdad. La posverdad no es simplemente una mentira, no, es una mentira alevosa, creada, pensada, construida como evento, ¿sí? Y como desrealización, es decir, como ataque frontal a cualquier concepto que pueda entender la verdad como una aproximación de la realidad. No, la realidad no existe, la realidad se crea. Lo dice, por ejemplo, Paul Virilio con una frase muy fuerte, muy fuerte. En la Infowar, en la infoguerra, se apunta a accidentar la verdad de los hechos. Repito esta fundamental definición. En la Infowar, en la infoguerra, se apunta a accidentar la verdad de los hechos y la realidad del mundo aparentemente globalizado. Es decir, se quiere romper el espejo de lo real para hacer perder a cada uno, aliado o adversario, la percepción de lo verdadero y de lo falso, de lo justo y de lo injusto, de lo real y lo virtual. Si a esto nosotros sumamos las transformaciones en nuestras sociedades en medio de esta crisis de la pandemia y de la pospandemia, evidentemente nos encontramos frente a un grandísimo peligro. Y es que las mismas condiciones sanitarias contemporáneas, en medio, insisto yo, de estas pandemias, nos están empujando a un mundo virtual. Por cierto, un mundo virtual del cual ustedes y nosotros en estos momentos estamos haciendo parte. Ahora, al parecer, dicho mundo virtual ya se estaba estructurando para terminar de dar una especie de golpe de gracia en los cuales, y aquí cito yo a Alexis de Tocqueville, siglo XIX, los individuos, y él lo decía un francés que fue a visitar a esta nación estadounidense que comenzaba a nacer, decía Alexis de Tocqueville, en el futuro la democracia de este país, los Estados Unidos, será conformada por individuos que se cierran en ce petit et vulgaire plaisir, en sus pequeños y vulgares placeres. Esta virtualización acelerada a la cual nos ha enfrentado esta pandemia inesperada,
también coloca las bases sobre una desrealización del mundo, amparada entonces en una especie de dictadura de lo virtual. Dice entonces Paul Virilio en este sentido, que esta infowar, esta infoguerra, tendría entonces como finalidad política, después de haber creado una emoción a partir del acontecimiento y de la desrealización, una vez que se crea entonces se presentan entonces los creadores de esta infowar como administradores del miedo público. Y vaya si en medio de un contexto de pandemia nos resulta impactante esta especie de administración del miedo público que están llevando adelante estados, medios de comunicación, empresas privadas que igualmente masivas, tienen un arsenal que no cesa de desarrollarse gracias a las tecnologías, al 2.0, a las antenas parabólicas, a las proezas de esas PSYOPs, de las operaciones psicológicas, cuyo objetivo entonces sería propagar el pánico con el pretexto de conjurarlo. Estados, empresas transnacionales, medios de comunicación, entonces no tienen que, haciéndose uso de las TICs, por ejemplo, de las tecnologías de información y comunicación, TIC, y de las PSYOPs, de las operaciones psicológicas, propagan el pánico entonces con el pretexto de conjugarlo. Insistimos, si otrora la guerra era masa, si otrora era energía, si otrora eran barreras para proteger fortalezas, ¿sí? Para proteger, si eran catapultas o bombas con la energía, ahora simplemente a través de la infowar se trata de teatralizar la guerra, Y en este sentido yo quiero citar a Emmanuel Todd en su artículo Après l'Empire, después del imperio. Él dice, hablando de esta falsa guerra, los estadounidenses están condenados a hacer militarismo teatral ante países débiles como Irak o países árabes en general. Militarismo teatral, y esto nos da luces entonces sobre el tema de la manipulación de la información. ¿Cuál es entonces una primera conclusión de estos elementos que nosotros estamos colocando sobre el tapete y que, insisto, mezclan por una parte epistemología, filosofía del conocimiento, y por otra parte filosofía ética y moral? Desrealización, infoguerra, creación de algo que va más allá de la verdad o de la realidad, que es el acontecimiento. Bueno, el fin último sería entonces la monopolización y administración de una especie de miedo planetario contra un supuesto terrorismo, y precisamente en medio de la pandemia el terrorismo o la idea o el miedo infundado sobre el terrorismo en países como por ejemplo Francia, a través de Emmanuel Macron,
parece ser más importante que la pandemia misma. Cuando nosotros vamos a ver las discusiones de sociedades, como por ejemplo la francesa, que después de 6 meses de confinamiento y más, parecen haber sacado, hablo yo de sus estados, de sus gobiernos y de sus medios de comunicación, del sombrero de mago el tema del terrorismo, ¿no? Y más específicamente el tema del mundo musulmán, para precisamente tapar, desrealizar, quitarle su dignidad de lo real a la pandemia, a los efectos económicos, políticos, sanitarios, a las infecciones, a las muertes, para crear esta ficción del terrorismo precisamente en medio de una pandemia. Entonces, el fin último sería entonces la monopolización y administración de un miedo planetario contra un supuesto terrorismo que permitirá la concretización del sueño imperialista estadounidense de un poderoso ejército antipánico que ampliaría el principio de defensa nacional a defensa civil, vasto programa hiperpolicíaco, en el que la cuestión del estado de excepción sería formulada a escala mundial. Un estado de excepción entonces que caracterizaría al mundo todo. Dios mío, ¿no es acaso algo parecido a lo que nosotros estamos viviendo? Y no quiero decir yo que la pandemia o sea una excusa o mucho menos, pero sí la desrealización de la pandemia como realidad sanitaria para resemantizarla en una especie de hecho fundamentado en el pánico, que propiciaría un estado de excepción mundial que cae muy bien a ciertos gobiernos, que cae muy bien a ciertas transnacionales y que cae muy pero muy bien evidentemente a la industria de la comunicación, de la información privada. Aquellos entonces que crean, administran y monopolizan el miedo a escala planetaria a través de los medios de comunicación, mass media, podrán sin más salir de sus propias fronteras, ya no con la excusa de salvar a un soldado o proteger sus intereses nacionales, sino ahora con el despropósito de proteger supuestamente a los ciudadanos globales del fastuoso peligro de un hiperterrorismo anónimo y desterritorializado. El control, entonces, amigos y amigas, se ejerce en el campo de la información y ya no de la guerra clásica. Información cuyo teatro de operaciones militares no es más que la ciudad, que los civiles, que ahora deviene en ciudad pánico dominada por los grandes centros informativos que buscan establecer la democracia de la emoción, pero ahora como estado de sitio mundial, sustituyendo la realidad por el acontecimiento ficticio como demostración de fuerza espacio-temporal, los mass media, de los medios de comunicación, para ejercer una presencia determinante en las decisiones del individuo y por tanto en el colectivo que antes se nos había vendido como una aldea global. Como una aldea global. Entonces, el origen y la preocupación desde el campo de la filosofía contemporánea, de lo que hoy tan fehacientemente no dejan de apelar medios de comunicación. Estoy hablando yo de las fake news. La fake news entonces
hemos tratado nosotros de definirlo a partir de estos autores contemporáneos que hoy les hemos traído a colación. Y que además tienen evidentemente orígenes modernos. Pensemos nosotros a el 1512, El Príncipe de Maquiavelo, donde el autor ya avanzaba la idea que en política había que, para tener éxito, hacer un pequeño trabajo epistemológico y convertir el ser en aparecer, el ser en aparecer. Insistimos entonces, mecanismo por una parte epistemológico de la filosofía del conocimiento y por otro político y moral de la filosofía política y de la filosofía moral. Estos son entonces algunos elementos que nosotros les traemos a ustedes a colación para entender desde el plano de la filosofía política, de la filosofía moral y de la epistemología, cómo se genera cómo se manipula el uso de la información, sobre todo dentro de un contexto de transformaciones de nuestras sociedades y de grandes desigualdades preexistentes, existentes y, permítanme por favor el pesimismo, post-existentes en medio de esta crisis pandémica y post-pandémica. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en otra ocasión.